Buenas tardes, mi nombre es Adriana Marcela Monroy Bolívar. Esta es una sustentación para el Diplomado de Didáctica Flexibles para Poblaciones Diversas. Soy alumna de la Corporación Universitaria Iberoamericana de octavo semestre. Esta es una presentación para el profesor Luis Alejandro Guido. Vamos a hablar de mi pregunta problema y de dónde surgió. Entonces empezamos por la caracterización de la población de las investigaciones. Esta investigación se realizó el proceso de investigación en el Colegio de María Magdalena de la localidad de Usaquén de Bogotá en la población de niños entre 6 y 7 años del grado segundo primaria. La pregunta del problema y de dónde sale. Bueno, mi pregunta problema fue cómo lograr que los niños del grado segundo del Colegio María Magdalena de la localidad de Usaquén, Bogotá, interioricen el valor del respeto a través del reconocimiento de la diversidad cultural. Esta pregunta sale al realizar una observación en el plantel educativo en donde se evidencia que algunos niños tienen comportamientos negativos frente a otros con la diversidad cultural, país y o ciudades. En este caso vamos a manejar referentes políticos y mi referente político, empezando por la ley 115 de 1994, esta ley se define dejando que la educación es un proceso y una formación constante de carácter personal, cultural y social que establece las bases para una integridad de la persona, difundiendo los derechos, su dignidad y difundiendo sus deberes. En la política de la diversidad cultural, en esa política es una caracterización esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su completa y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación, como lo plantea la UNESCO. La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. La siguiente que tenemos es la Constitución política del artículo 7 y 8 y 9. ¿Qué nos habla cada artículo? El 7 es el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y el 9, que podemos verlo más o por mi lado de pregunta-problema, es las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principales derechos internacionales aceptados por Colombia, como la ONU, que está unida con Colombia por los derechos internacionales, como lo podemos ver con la migración venezolana. De igual manera, la política exterior de Colombia se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe. En este caso, estos serían los referentes políticos que estamos manejando. Los referentes teóricos. Bueno, pues yo manejé dos referentes teóricos, de los cuales me parecen muy interesantes y tienen un pensamiento muy bueno frente a la diversidad. Está Paulo Freire, que reconoce la existencia de esta diversidad cultural y denuncia el hecho de que una cultura domine sobre otra. Propone como una alternativa la orientación humanista y democrática, el respeto a la diversidad y la multiculturalidad. Paulo Freire, él piensa que la multiculturalidad no puede existir como un fenómeno espontáneo, por lo cual podemos analizarlo en sus libros como Pedagogía de la Esperanza y Pedagogía del Oprimido, donde se deben leer por medio de necesidad de una educación al servicio de la liberación del sujeto. Entonces, ¿qué nos quiere decir él? Que pues debemos manejar estos libros del oprimido, de la pedagogía de que nos hablaba él. Debemos ser más amplios con los niños, abarcar más a los niños con diferentes culturas, pensamientos, y no hacerlos a un lado por ser simplemente diferentes a los demás. La doctora Montessori, que también me pareció muy importante,
Concibió con un método educativo basado en la estimulación y el respeto. Al completar este método con su formación en medicina, psicología y antropología, desarrolló su filosofía de la educación basándose en las observaciones reales de los niños. El objetivo principal de un programa de Montessori es ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial en todos los ámbitos de su vida. O sea, sin necesidad de estar irrespetándolos, porque también es una parte de mi pregunta-problema, como el valor del respeto entre la diversidad cultural. Entonces ella se basa en juegos, en dinámicas, en toda clase de experiencias para que los niños se integren más y manejen más la diversidad cultural. Encontrando en el análisis, yo miré en dos análisis, los niños son selectivos al momento de compenetrarse, otros por influencia de los padres y la sociedad. En esto pudimos o pude apreciar que me contestaron que se puede, que sí, que definitivamente la sociedad y los padres influyen mucho eso, que no se mezclen con otros niños. Entonces se puede concluir con esta pregunta que el problema de la discriminación y respeto por otros vienen desde la educación e influencia de sus padres, a no permitirles compenetrarse con otros niños que son de diferentes culturas, lo cual también se debe trabajar de modo conjunto con los padres de familia para lograr el objetivo deseado de esta investigación. ¿Usted cree que los profesores y directivas deberían dirigir más campañas educativas dentro del plantel sobre la diversidad cultural para que se implemente como una clase para todos los grados? El resultado de este fue muy claro, donde se evidencia que se necesita más acompañamiento por parte de la institución, donde se debe implementar más actividades donde involucren a todos los alumnos como una extracurricular para que ellos afiancen el valor del respeto y la diversidad cultural. Y las conclusiones y resultados de este trabajo. Tenemos como conclusión que algunos niños muestran segregación frente a otros niños que no pertenecen a su país y por esta razón el comportamiento es negativo ante el respeto y la diversidad cultural que deben tener con los demás. De acá parte de la labor como docente que tengo para lograr transmitir a los niños que tengan ideas y valores a una educación incluyente. Esto me lleva a que como docentes debemos ser promotores de la educación, que cada alumno y padre de familia evitemos la discriminación a otros por su condición y o ciudad, creando una conciencia de buenos comportamientos y cero violencia psicológica y física con otros, para lograr así una buena educación para que ellos sean los pioneros en respetar los derechos humanos para un mejor futuro y país. Esta sería mi presentación de diplomado. Espero, profesor, que haya sido de su agrado. Gracias.